Pero si yo me equivoco desde las sumas y además nadie me empieza a corregir, por ejemplo, los errores que tengo, creo que eso puede llevar a que yo me sienta mal con las matemáticas, porque me equivoco muy seguido, y entonces, por lo tanto, yo relaciono las matemáticas con sentirme mal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, un gusto saludarles. Hoy es un video muy especial porque está con nosotros un amigo que se llama Félix Rescala del canal de Habías Pensado. Seguramente ustedes conocen este canal. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo andas, Alex? ¿Cómo andas, Félix? Bueno, y aquí conocen, como siempre ya en el canal, a Humberto. Bueno, pues Félix es candidato a doctor de la UNAM de Psicología. Vaya que a veces todavía me impresiona cuando dicen candidato a doctor, pues es como... ¡Wow! Ese soy yo. Pues próximo doctor. Esperemos que sí, esperemos que para cuando salga este video. Cuando salga ya sea seguramente. Ojalá que vamos sí. a decir el doctor Félix. Estaría padre aunque sea por el día en el que me titule, ¿no? Bueno, el tema que vamos a debatir en este video, ¿sí?, es para responder una pregunta. Esta pregunta es: ¿todas las personas tenemos la misma capacidad para aprender matemáticas? ¿Cierto o falso? Pues aquí lo vamos a descubrir. Bueno, como muchos sabemos, muchos de los estudiantes o inclusive nosotros mismos hemos dicho siempre: es que no soy bueno para las matemáticas, no comprendo las matemáticas, voy a estudiar algo que no tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Y de hecho, déjame te digo que muchos de mis compañeros de psicología en la licenciatura y cosas por el estilo, escogían la carrera de psicología porque no había matemáticas, y deberías de ver la cara que ponían cuando de repente se enteraban que había algo llamado psicometría, ¿no? Sí, no, de hecho, pues también varios de los estudiantes que yo he tenido, pues justamente es lo que mencionan, lo que acabas de comentar, de que dicen, no, pues voy a irme por este lado porque no tiene nada que ver con matemáticas. Y siempre como que le buscan eso, le huyen a las matemáticas. Bueno, ahora voy a hacer la pregunta, o sea, ¿de dónde surge esto, de este miedo a las matemáticas, ¿no? ¿De dónde surge este problema de no querer afrontar las matemáticas? ¿De dónde consideran ustedes? Si me dijeras así como, ¿dónde creo que empieza? Creo que casi siempre, creo que puede ser, específicamente, uno empieza tal vez con ciertos conocimientos de matemáticas, pero el problema tal vez es que te tienes que ir basando de uno primero para después pasar, como por así decirlo, al siguiente nivel, para pasar al siguiente nivel. Y creo que en algunos casos, si llegas a tener algún tipo de falla o algo por el estilo, suele ser muy recriminado. O sea, muchas personas, como por ejemplo, si yo me equivoco en alguna suma muy fácil o si me equivoco en alguna operación muy fácil, es muy probable que entonces, pues, las personas alrededor de mí me hagan sentir mal, yo me sienta mal, sí, y cosas por el estilo. Las matemáticas, hasta donde yo sé, corríjanme si me equivoco, son algo como muy... se va construyendo poquito a poquito. Entonces, si yo no sé sumar, pues es muy difícil que yo pueda multiplicar y cosas por el estilo. Pero si yo me equivoco desde las sumas y además nadie me empieza a corregir, por ejemplo, los errores que tengo, creo que eso puede llevar a que yo me sienta mal con las matemáticas, porque me equivoco muy seguido, y entonces, por lo tanto, yo relaciono las matemáticas con sentirme mal. Y pues estamos de acuerdo que a nadie le gusta estarse sintiendo mal cuando está haciendo algo, ¿no? Sí, entonces creo que por ahí puede empezar el problema. Si yo me siento mal, entonces es poco probable que lo vuelva a hacer, y entonces como no lo vuelvo a hacer, pues es menos probable que me vuelva bueno y que corrija otra vez mis problemas y que busque ayuda. Bueno, eso creo que todos lo hemos vivido alguna vez, no solamente en el área de matemáticas, en la clase de matemáticas, sino en otra clase, la que sea, ¿no? Sí, siempre pues acerca de lo que comentan, pues el hecho de que, por ejemplo, de que uno pregunta dudas, como que eso también surge por eso, porque luego pueden decir, no, pues que... como que lo empiezan a ver mal a uno, no sé, si empiezan a preguntar cosas que a lo mejor para otros se les hace obvio, y empiezan a tener un miedo primero por preguntar para poderse corregir en las cosas que esté realizando, por ejemplo, matemáticas o cualquier cosa en general, y de ahí también pues comienza a surgir ese miedo, y entonces se empiezan a estancar, como dice Félix, en cosas que pues a lo mejor son básicas que ocupan para el siguiente nivel. Sí, claro, y me hace recordar mucho, por ejemplo, hay algo que se llama castigo positivo, que a grandes rasgos, cuando yo quiero que alguien deje de hacer cualquier conducta, por ejemplo, o sea, yo no quiero que agarren el celular, entonces, por ejemplo, puedo darles un manazo cada vez que agarran el celular. Entonces estamos de acuerdo que eso puede hacer que ustedes no agarren el celular, y es muy probable que entonces, si ustedes se están equivocando y las personas se burlan, se sientan mal, y entonces es como un castigo. Es un castigo por preguntar, es un castigo por querer aprender, y pues eso puede llevar a que nos estanquemos. Pues sí. Ahora bien, yo considero que todo empieza también a veces, en muchas ocasiones, no en todas, pero desde casa. Es decir,
que los padres no nos apoyan, o con la persona que vivamos, los tutores, vaya, no nos apoyan para seguir avanzando en este aspecto de las matemáticas en específico. Por ejemplo, muchos de los padres empiezan con la onda esta negativa, ¿no? De que nos dicen, ellos mismos nos dicen, es que yo no fui bueno a las matemáticas. Entonces nos hacen sentir, nos heredan ese sentimiento, esa ideología negativa hacia las matemáticas, de pues si mi papá, que es mi superhéroe, o mi mamá, que es mi superheroína, no es buena, pues ¿por qué yo sí, no? Pero considero que los papás debemos de apoyar bastante a nuestros hijos en el aspecto de, bueno, yo no fui bueno, pero yo quiero que tú lo seas. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a investigar para que tú seas mejor cada día. Si yo no tengo las capacidades de enseñarte a que tú seas mejor en matemáticas, pues buscamos quién, ¿no? Pues hay bastante ayuda afuera, ¿no? Sí, pues así entonces, de fácil, ¿no? Como por ejemplo un canal de Virtual. Por ejemplo, un canal de Virtual es bastante bueno, ¿no? Para ver las fracciones, ¿no? Bueno, entonces, papás, no hagan eso, de verdad apoyen a los hijos. Si ustedes no fueron buenos, ellos sí lo pueden ser, ¿no? Además, si ustedes no fueron buenos, no quiere decir que ustedes ya no lo sean, pueden ustedes convertirse en alguien bueno. Muchos papás en el canal nos escriben que ellos aprenden ejercicios de nuestro canal para enseñárselos a sus hijos, ¿sale? Entonces, si no son buenos, vamos, a los hijos hay que hacerlos buenos, ¿no? Para que ellos tengan esa confianza en sí, que es, considero, una de las piezas claves para ser mejor en matemáticas, la confianza. Hay que perder ese miedo. Bueno, ahora vamos a hablar de beneficios y desventajas. Y vamos a empezar con la pregunta, ¿qué beneficios hay en ser bueno en las matemáticas? Pues, de hecho, así caso, si me preguntas, es como, las personas que son muy buenas en matemáticas suelen adquirir como cierto estatus social, por así decirlo. O sea, ustedes lo sabrán muchísimo mejor que yo, pero me he dado cuenta que cuando las personas son muy buenas, suelen ser como más solicitadas, o sea, suelen ser como mucho más, si ustedes saben la respuesta a un problema, es como, oye, porfa, ¿me ayudas? O algo por el estilo. Sí, como alguien que pues puede ayudar más, ¿no?, a los demás en esa área en específico, ¿no? Sí, pero además, como existe también como esta idea de que no todos somos muy buenos en matemáticas, como que suelen buscar específicamente como, mira, pues Ared es muy bueno, Humberto es muy bueno, entonces voy mejor directo con ellos a que me resuelvan el problema o que me ayuden a resolverlo o algo por el estilo, ¿no? Sí, de hecho está como la etiqueta, ¿no? Los alumnos, por decirlo, o las personas que en general sean buenos en la matemática, los etiquetamos como, mira, ellos son muy inteligentes. Pero recuerden que hay muchos tipos de inteligencia, así que aguas allí. Eso no es cierto. ¿No? Las inteligencias múltiples son un mito. Y de hecho, lo crean o no, eso de las inteligencias múltiples es uno de los mitos más difundidos de la psicología. Pero se ha demostrado que en muchas ocasiones las inteligencias múltiples en realidad no son como lo imaginamos. A grandes rasgos, por ejemplo, si tú vas desarrollando tu inteligencia lógico-matemática o vas desarrollando tu inteligencia kinestésica o tu inteligencia interpersonal, en realidad se debe a que tú ya tienes, por así decirlo, como una inteligencia grandota que las engloba todas. Entonces, en otras palabras, la teoría de las inteligencias múltiples no suele ser muy respaldada en la psicología, a pesar de que es una de las más difundidas y de las más populares en muchísimos libros de texto. Eso es lo que yo he escuchado. Que las inteligencias múltiples en la parte pedagógica y todo eso, pero pues no sé, bueno, yo tenía esa creencia que era así. Y de hecho, haz de cuenta que es tan común, está tan difundido ese mito que la Asociación Psicológica Americana, que es como la asociación que prácticamente lidera a muchísimos de los psicólogos del mundo, tuvo que sacar un comunicado hace poco con varios estudios que van demostrando que las inteligencias múltiples son una teoría poco fundamentada, ¿no? O sea, habrá personas mucho más inteligentes que yo que sabrán muchísimo más de esto, pero hasta eso la APA ha estado contradiciendo y diciendo que esto ya no debería de estarse utilizando ni en la pedagogía ni en la psicología. Entonces, los mitos van moviéndose poco a poco, ¿no? Pues sí. Bueno, y también he leído en distintos lugares en los cuales dicen que las carreras que tienen más matemáticas es mucho más probable que sean contratadas en distintos puestos laborales. Pero pues, no sé ustedes qué opinan de eso. Sí, de hecho, efectivamente eso es lo que pasa más que nada por las aplicaciones que tienen. No, pues nosotros ahorita estamos muy acostumbrados a todas estas cosas de la tecnología. Entonces las matemáticas pues son pues muy aplicadas en esa área. Por eso es que pues la gente busca más a estas personas que estudian pues esa carrera, ya sea de matemáticas o cosas relacionadas como ingenierías, ya que tiene pues relaciones más prácticas a lo que pues estaban muy acostumbrados. Literal a todas y cada una de las cosas que estamos utilizando para hacer este video. Sí, prácticamente a todo.
Bueno, además, si me permiten, por mi experiencia y la de algunos compañeros y amigos que estamos en la misma área, hemos visto que los alumnos que van bien en estas materias como química, matemáticas, física, etcétera, normalmente en las demás materias van también bien, ¿sí? O aceptablemente bien. Bueno, obviamente puede haber casos separados, ¿no? Pero esto que contrae en las familias, los papás, ¿sí? Si ven que los alumnos van bien en esas materias y se observan a sus papás, pueden ver que ellos revisan principalmente más estas materias porque son las que en general la mayoría viene mal. Entonces, si ven que los papás revisan las materias de los alumnos y ven que los alumnos van bien, pues la verdad es que los hace sentir bastante bien, o sea, ajá. me imagino que ha de ser como la mayoría de los alumnos sean bueno, las materias que suelen ser consideradas más difíciles son las matemáticas y todo. Me imagino que entonces ha de ser bastante agradable para los papás ver que su hijo va muy bien en las matemáticas. Sí, de hecho, pues hace que pues lo hacen sentir hasta bien a su hijo. Imagínate de que va reprobando, entonces te empiezan a regañar y vienen otros factores sociales que menciona Zaret. Entonces, en otras palabras, incluso si no les gusta lo de la empleabilidad, no les gusta lo de que van a ganar más dinero, hagan orgullosos a sus padres. Exactamente. Muy bien, felices los papás. Bueno, entonces esto me lleva a realizar la pregunta, ¿no? ¿Nacen o se hacen inteligentes las personas en las matemáticas? Bueno, prácticamente en todas estas preguntas que siempre nos hacen a los psicólogos y creo que al mundo entero, de si las personas nacen o se hacen, siempre diría que es un poco de las dos. O sea, por la mayoría de las habilidades que suelen tener las personas se desarrollan, tienen que ver un poco con la genética y tienen que ver un poco con el desarrollo. Un ejemplo muy burdo. Yo, por ejemplo, para tener esta altura, tú para tener esa altura, tú para tener esa altura, obviamente requieres que sus papás hayan sido de cierta altura. Entonces es muy probable que ustedes tengan una altura similar a la de sus papás. Esa es la parte genética. ¿No? Pero también si ustedes pues tuvieron una buena alimentación, si ustedes crecieron en ciertos lugares, cosas por el estilo, también van a tener una mayor. A eso. Entonces es muy similar la inteligencia, justamente. O sea, ustedes obviamente va a repercutir un poco la inteligencia de sus padres, pero a la vez también si ustedes van a buenas escuelas, bueno, más que a buenas escuelas, si ustedes tienen un buen desarrollo cognitivo, si ustedes tienen un entorno que les permite desarrollarse cognitivamente, van a tener una mayor inteligencia. ¿Y a qué voy con esto? Con toda la pregunta. ¿Nacemos o nos hacemos buenos en matemáticas? Pues sí tiene un poquito de factor genético, pero se ha demostrado en muchos casos que lo que más repercute en el desarrollo del pensamiento lógico matemático es que nosotros vayamos practicando. En otras palabras, si ustedes quieren volverse buenos en matemáticas, simplemente pónganse a practicar con muchísimos ejercicios. Bueno, ni tan simple, ¿no? Pero pónganse a practicar con muchísimos ejercicios, vean muchos videos de Virtual y pues pónganse a practicar. Sí, pues más que nada eso, ¿no? La práctica va pues haciendo que uno desarrolle toda esta parte. De hecho, en general, por ejemplo, si quieres tocar también un instrumento, pues no sé, pues hay que estar practicando, no nada más con realizarlo una vez, pues ya eres bueno, sí. Sino nada más estar la práctica, ¿no? Y de hecho, o sea, prácticamente todas las habilidades que he observado mínimo en psicología, habrá algunas que seguro no, pero muchas de las que yo he observado, todas pueden ser desarrolladas, no importa cuál sea, si tú te dedicas, si tú te pones a aprender específicamente esa habilidad, es muy probable que mejores muchísimo al nivel de los grandes maestros del mundo, ¿no? Literal. Sí, exactamente. Entonces, como conclusión, es parte de las dos, ¿no? No solamente de un lado, sino de las dos. Bueno, de hecho aquí yo tengo una frase respecto a esto que estamos hablando y la voy a leer. El error de la juventud consiste en creer que la inteligencia compensa la falta de experiencia. El error de la edad madura es creer que la experiencia sustituye la inteligencia. Es una frase por Lyman Branson. En otras palabras, practiquen. Lo que ustedes gusten, pero practiquen para que en eso pues les vaya muy bien. Pero el punto es, o sea, si tú tienes una persona que tiene genética más entrenamiento, va a ser la mejor. Tienes una persona que no tiene genética más entrenamiento, va a ser muy buena. De todos modos. Pero entonces los que no tienen entrenamiento y son muy buenos tienen genética, pero ese es el punto. O sea, sí. Es que es eso. Personas que... Ajá, no, claro. Pero si no tienes buena genética... Aún así puedes alcanzar un muy buen nivel, porque se ha encontrado que la mayor parte de las... se ha pasado eso, ¿va? La mayor parte de las personas, si quieren desarrollarlo, pueden hacerlo.
pero es el punto, la motivación también. Entonces el problema es que no lo practican lo suficiente. O al que, final. que no lo practican lo suficiente, o que ponle, eso sí lo dudo mucho, que en serio ya la capacidad cerebral no les dé, pero tendrían que tener un problema bien heavy. O no pasa también, por ejemplo, de que luego estén practicando a lo mejor como 2, 3 veces y no les salga, a lo mejor se frustren y entonces ya si, no, como si te se frustras, quedan pues ahí como vienen los factores atascados, más, como el miedo. Si te frustras, o sea, tus capacidades cognitivas, o sea, pues estás asustado, pues no vas a pensar tan tan fácilmente. Simplemente te pones nervioso en un examen, pues no respondes tan bien. Es lo que pasaba con algunos que iban allá con nosotros, ¿no? Que les enseñábamos, lo hacían todo bien, y en el examen les iba mal. Y es que yo soy esa. es que es muy común que, o sea, regularmente los exámenes se consideran como situaciones de estrés. No, o sea, la mayoría de las personas pues, se ponen nerviosas, casi no hay nadie que no se ponga nervioso. Yo me pongo nervioso, yo creo que todos nos ponemos nerviosos. Pero el punto es justamente ese, ¿no? O sea, si tú estás más nervioso, pues entonces es mucho menos probable que tengas un buen desempeño. De hecho, hay algo muy interesante. Cuando vas a hacer exámenes, casi siempre hay muchas personas que te dicen que comas un dulce, hay muchas personas que te dicen que respires de cierto modo. Más o menos funciona porque a lo que le estás pegando ahí es justamente a que tengas menos nervios y entonces puedas más relajado, ¿no? Y puedas recuperar mejor la información y por lo tanto puedas Que estés en condiciones óptimas pues para hacer las cosas pues bien. El examen que fue a hacer una vez el hombre cuando estaba estudiando la licenciatura, que se durmió como 1 hora. Sí, eso pasa muchísimo en ingeniería. Sí. Es que era es que a veces creo que no había desayunado, comido, y eran las 4, y como le dijeron, no, pues va a ser hasta que cierren, y ahí cerraron como hasta las 10. Ay, sabes, como me había desvelado, estaba bien cansado. Y empezó el examen y pues no se me ocurrió nada, y como que me dio mucho sueño, y me quedé un rato dormido. Pero pues todos estaban allí en el examen. Y ya desperté como que sí me sentí más relajado. Y sí, empecé a hacer las cosas que... Esa es una experiencia. Déjenme les cuento que justamente uno de los mejores métodos para que tú puedas tener un buen desempeño en un examen es justamente ese. O sea, por ejemplo, si tú has estudiado muchísimo, tú puedes hacer que por medio... Se ha encontrado en muchas ocasiones que el sueño ayuda a reforzar las memorias que tú quieres. En otras palabras, tú consolidas las memorias que estudiaste, porque las estuviste estudiando, ¿no? De hecho, entonces, dale. De hecho, una vez me encontré una señora que me estuvo platicando, oye, yo estudié ingeniería, me dijo, y ya me preguntó qué estaba estudiando, y ya le conté, ya dice, una vez cuando estaba estudiando, me dice, había un problema de... A ver, espérense, no. Pausa, está hablando Juan, canal, que se venga, ven, porque no lo ven. Ahora sí, mira, bienvenido, él es Juan del canal. Vamos a hablar de la no, ya continúa. Dale. Y ya que me dicen, no, pues estuvo muy curioso eso porque había un problema de matemáticas, me dijo creo que de geometría. No lo podía resolver, tuve muchas horas intentándolo, y al final pues me cansé, me dormí, y que me dice, ¿y qué sueño cómo se resuelve? En ese instante me desperté y lo anoté, y ya fui y se lo presenté al maestro, y pues estaba bien. Sí, de hecho me pasó exactamente lo mismo que con una tarea que tenía que no me salía. Y no sé, la noche, pues justamente como que mi cerebro se quedó con eso, con la idea del mismo ejercicio. Y pues soñé que lo resolví y todo, y igual amanecí y pues hice todo lo que pues tenía como, no sé, en la mente y pues sí estaba bien. De hecho, sí, como que sucede mucho. Y de hecho, esa tiene una explicación, no la recuerdo totalmente, pero es muy común, es algo muy común porque dicen que cuando nosotros vamos durmiendo, específicamente en la fase 2 del sueño, tenemos varias fases, tenemos 5 fases en total, pero en la fase 2 del sueño dicen que se va consolidando los aprendizajes que uno va teniendo durante el día. Lo interesante es que uno puede decidir qué aprendizajes tiene, ¿no? O sea, puedes... dependiendo de lo que hayas estudiado, o los problemas que ustedes tenían, era lo que el cerebro tenía en ese momento y era lo que ustedes querían resolver. Entonces, a grandes rasgos, le dijeron a su cerebro, esto es importante, esto es lo que queremos resolver, y entonces sus capacidades cognitivas, cuando sus conexiones neuronales se fueron realizando durante el sueño, a grandes rasgos tuvieron la probabilidad de tener un modo nuevo de resolver el problema, que era el modo correcto, ¿no? Entonces es algo muy común. De hecho, en muchos casos eso sucede también incluso con las personas
que están teniendo aprendizajes motores. Por ejemplo, alguna persona que practica un instrumento musical o que es un deportista puede estar practicando su técnica, se va a dormir y al día siguiente su técnica mejoró. No, o sea, es algo muy muy común el aprendizaje mientras se duerme. No se pongan grabaciones, nada por el estilo mientras duermen. Solamente estudien muy bien, duérmanse esas 8 horas y créanme que van a tener un muchísimo mejor desempeño. Sí, Y si duermo, y si 16 horas, es mucho y si mejor. me duermo pensando que encuentro la lotería y me la gano, sí se puede. Aquí no, y aquí no, nada de dinero no. Es probable que suceda, pero no tendría nada que ver con tu pensamiento. sería factores no relacionados, sería una coincidencia, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces para finalizar este video vamos a tocar un último punto. 5 claves que considero nos ayudan a ser mejores en matemáticas, ¿va? Pero antes, amigos virtualeros, quiero invitarlos a que vayan al canal de Félix de Habías Pensado. Por cierto, ¿se han dado cuenta del parecido que tiene con el comediante Alex Fernández? ¿O con el actor Poncho Herrera? Eso me lo han dicho en algunas ocasiones, aunque yo no creo que sea cierto, pero díganlo en los comentarios. Autógrafo le piden, vamos por la calle, Poncho Herrera. Díganlo en los comentarios, yo no creo que sea cierto, pero vayan a mi canal, tengo muchos temas de psicología, tengo específicamente, por ejemplo, cómo nos enamoramos, cómo nos desenamoramos, cuáles son las emociones básicas, qué pasa en tu cerebro cuando consumes alcohol, o por ejemplo también por qué te da sueño después de comer. Síganme en todas las redes sociales como Habías Pensado, en Instagram, en Twitter, en Facebook y obviamente en YouTube. Habías Pensado. Bueno, virtualeros, pues vamos con estos puntos para mejorar día a día en las matemáticas, ¿no? Primer punto, la confianza. Segundo punto, la práctica. Tercer punto, y creo que es de los más importantes, aceptar que nos podemos equivocar, ¿sale? Cuarto punto, dividir y vencer, ¿sí? Dividir los problemas. Quinto punto, identificar los patrones en los problemas. Bueno, ¿qué piensan de eso? Pues creo que justamente muchos de esos puntos van a reducir que uno esté nervioso en el examen y vas a tener un mejor rendimiento. Y además el de divide y vencerás es una de las técnicas más básicas que se tienen para hacer que las personas puedan resolver casi cualquier problema. La mayoría de las veces cuando las personas tienen un problema o tienen objetivos, son muy muy grandes, entonces hacerlos más pequeños hace que uno sea más eficiente, que se sienta más motivado y que por lo tanto llegue más fácil a sus objetivos. Claro que sí. ¿Humberto? No, pues nada más lo mismo que ya mencionaste, lo que también ya he mencionado de pues practicar y pues te vas a volver bueno en lo que practiques en general. Juan, bueno, creo que sí es muy importante esto que mencionas de que hay que aceptar que nos vamos a equivocar. Muchas veces en los problemas no te van a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, o tienes que hacerlo y hacerlo hasta que salga. Va a pasar mucho eso, sobre todo más acá en los problemas de matemáticas, que a veces no son tan directos algunos. Y pues todo eso también tiene que ver con la confianza que te tengas en pues que vas a fallar, y al final creo que eso va a hacer que mejores mucho. Bueno, yo quiero agregar que creo que la confianza es muy importante, no solamente en matemáticas, en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Perder ese miedo de... Inclusive hay una frase, ¿no?, que me gusta mucho, de... O sea, las personas perdemos muchas cosas por miedo a perder. Entonces ni siquiera las intentamos y con eso ya estamos perdiendo bastante. Pasa lo mismo aquí en matemáticas, ni siquiera estamos intentando o esforzándonos por realizar algún ejercicio o resolverlo. Y con eso pues ya prácticamente estamos mal en todo lo demás, ¿sale? Hay que ser perseverantes, hay que practicar para poder dominar todas las leyes, propiedades de las matemáticas, o al menos la mayoría, las suficientes. Un problema siempre que es grande hay que dividirlo en pedacitos, porque resolver un pedacito pues es más sencillo. Dejen, sigo viendo acá los puntos. El acordeón. Identificar patrones, esto al menos en lo particular a mí hasta la preparatoria me sirvió bastante, identificar patrones para poder leer las propiedades que se están aplicando en cada uno de los problemas, ¿sale? Y pues nos vamos a equivocar, chavos, siempre nos vamos a equivocar y eso es parte de seguir mejorando, crecer. Hay que verlo, ese error, como un aprendizaje, ¿sale? Una nueva forma para mejorar. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos, amigos? Pues nada, sigan Habitual, suscríbanse y
Vean todos sus videos. Y sigan al canal de Félix. ¿Habías pensado? Bueno, antes de irnos, amigos, quiero invitarlos a que vayan al canal de Félix de ¿Habías pensado? Ahí va a estar la segunda parte de esta colaboración. Es un video que va a quedar bastante bien para que lo vean, les va a gustar mucho. Ahí nos vemos. Y recuerden que somos... Yo soy Félix. Yo soy Zaret. Yo soy Juan Luis. Yo soy Humberto. Este es el canal virtual y nos vemos en el próximo video.